No me han estado escuchando, ¿verdad? No, no se escuchaba. Yo dije, todavía no habrán empezado. Recién. Sí se oye. Ya. Estaba mi micrófono apagado. Tanto que quería que apaguen los micrófonos, yo te lo tenía apagado. Yo veía que movía su boca, pero no escuchaba. Bueno, entonces le damos desde arriba, como decimos los músicos cuando queremos tocar la canción desde el comienzo, desde arriba, maestro. Bien, les estaba comentando que este webinar que voy a realizar hoy día es el primero de un ciclo de webinars que espero dictar con una regularidad de uno al mes. Había previsto para este primer webinar otro tema hace ya unas semanas atrás, pero como estamos próximos a comenzar un curso que tiene que ver con este tema, bueno, creo que era pertinente dar algunos alcances del tema del curso un poco también, pero de todas maneras que tenga un avance, ¿no? de lo que vamos a tratar. Pero trataremos en próximos webinars otros temas también que estén relacionados no solamente a la medicina tradicional oriental, sino a todas las medicinas tradicionales del planeta. De eso se trata, ¿no? Entonces vamos a comenzar a ver este tema que lleva por título Psicología Bioenergética y voy a necesitar hacer una introducción para aclarar aspectos sobre todo del nombre que tiene. Estamos trabajando con un nombre que está hace ya más o menos un par de décadas que se viene instaurando ya el tema relacionado con la bioenergética. Es además un término que se utiliza bastante en todas las áreas terapéuticas conocidas como medicinas tradicionales, alternativas y complementarias. La bioenergética como tal, tanto como nombre como concepto, era un tema bueno, hace algunos años no era tan conocido, ni tampoco estaba relacionado de manera tan directa a estos temas de todas esas medicinas alternativas y complementarias. Es un término que viene de alguna manera a reactualizar un concepto que no es nuevo, ¿no? El término probablemente para nuestro tiempo, para la vida moderna, es nuevo, la bioenergética, ¿no? Bios, vida, energía, ¿no? Vitalidad. Pero que la bioenergética, desde que se conoce en la traza histórica, todas las documentaciones que se tienen en las distintas tradiciones médicas del planeta y sobre todo en la medicina oriental, es un tema que si bien no tenía ese nombre, pues es obvio por todas las consideraciones en cual se desenvuelve que se está tratando de lo que ahora conocemos como bioenergética. El doctor Carlos Nogueira, ya fallecido, que fue mi maestro en los últimos tiempos, le acuñó el término, era un maestro de acupuntura bioenergética y moxibustión, me llamaba, ¿no? Y fundamentó ese término en el sentido de que, bueno, cuando hablamos de tradiciones, sobre todo de tradiciones milenarias como la China, se manejan una serie de conceptos en ideografías chinas, en términos chinos, que muchos de ellos, estos conceptos no tienen una equivalencia exacta en los idiomas que ahora se manejan en nuestro tiempo. Hay que explicarlos, que decir, mira, hay esto, no hay como decir, vamos al diccionario y chi significa tal, ¿no? Entonces hay que explorar, hay que entrar en una serie de conceptos, hacer una serie de comparaciones tanto de apreciaciones conceptuales modernas como antiguas, para llegar a más o menos tener una idea de lo que en la medicina oriental se llamaba el Shen, el Qi, el Jin y todas esas cosas, pero que ahora ya se ha ido conociendo y se ha ido adaptando a nuestra manera de pensar, a nuestra vida moderna, y bueno, se acuñó el término bioenergética para todas aquellas disciplinas terapéuticas, disciplinas médicas
que provienen de estas tradiciones y que ocupan el espacio que se conoce como medicinas alternativas y complementarias. Por eso es que voy a hacer una introducción con respecto al término adaptado realmente a los conocimientos en los cuales la medicina contempla directamente el concepto de energía en relación a la vida y en relación a la salud y la enfermedad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a pasar a explicar un poco mejor en una gráfica para entender cómo se ve. Ay, no, perdón, me botó. ¿De qué va un poco este término? Me permiten un momentito que necesito esta barra ponerla un poco más arriba. Entonces vamos a ver. Y el término mismo, vida energética. Esto se va a aclarar en el sentido de que en lo que se conoce como las ciencias modernas, incluyendo la medicina moderna, y con esto quiero presentar aspectos diferentes y no necesariamente establecer criterios de comparaciones de mejor o peor, sino en todo caso para entender la perspectiva en la cual se mueve cada concepto dependiendo del tiempo y la historia que ha venido dándose. El problema se ha suscitado, sobre todo en el mundo occidental, ya no tanto ahora, en estos momentos, pero hace algunos 3, 4 décadas, todavía había, y cuando la ciencia, como ciencia, genera prácticamente el fundamento de todo el conocimiento humano, se separó, o estuvo separado por muy buen tiempo, el tema de energía y materia. Se estudiaba, por un lado, el soma, la materia, las funciones, la bioquímica, la fisiología, el metabolismo en un ser humano, y la energía se consideraba como algo, bueno, un poco para brujos y curanderos. Todo se desarrolla en base a un mecanismo, responde a criterios mecánicos y por lo tanto la energía inclusive tuvo una cierta mala fama y era un poco proscrita de alguna manera en los albores de lo que era la ciencia médica al momento, en esas épocas. Entonces, desde ese punto de vista, pues habían y se separaron, un momentito, y se separaron el cuerpo y la energía, el cuerpo y el alma, el cuerpo y el espíritu. Una cosa así como los asuntos del cuerpo para la ciencia, los asuntos del espíritu, de la energía, del alma o cosas de ese estilo para los curas, para los brujos, los curanderos, para la religión. Muchos tiempos se ha pasado en ese divorcio, en esa disociación, que, bueno, claro, visto desde un punto de cada plataforma, entonces la ciencia se fue desarrollando en torno al estudio de una medicina mecanicista que de alguna manera estaba aislada de los conceptos de energía, casi siempre relacionados a asuntos de espíritu y cosas que generalmente estaban en el campo de la religión, del misticismo y de esos asuntos. Poco a poco, en el tiempo que se fue desarrollando la ciencia y sobre todo la ciencia médica, ya fueron considerando, casi de alguna manera lo fueron considerando de una forma hasta tímida, con mucho recato, y fueron apareciendo poco a poco algunas enfermedades consideradas psicosomáticas, en el cual ya relacionaban la psique con la enfermedad orgánica, fisiológica o física. Entonces, desde ahí se fue dando todo un estudio en el cual
se generó por decir, una lista de enfermedades llamadas psicosomáticas en las cuales se desarrollaban o tenían que ver o estaban involucrando el tema psíquico en la aparición de una enfermedad orgánica. Esa lista era de unas cuantas enfermedades. Hace unos 20 años había una lista de enfermedades psicosomáticas que creo que no pasaba de 10. Todas las demás eran físicas. Y todos los asuntos que tenían que ver con la conducta, con las emociones, con los sentimientos, con el aspecto psicoespiritual de un individuo, estaba para los psicólogos, para los psiquiatras o para los encargados de diversas religiones encargadas del espíritu. Entonces, ese tema, desde la alta antigüedad, por eso le digo el tema, ahora, en la medida que he ido avanzando y se han ido viendo y se han ido comprobando la tremenda relación que tienen actualmente las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, y en definitiva todas, con relación con la psique, es que ya la lista de enfermedades psicosomáticas han ido aumentando. Eso desde el criterio de la medicina moderna. Pero para la medicina tradicional oriental, sobre todo energetista, todas las enfermedades son psicosomáticas, todas. Y lo fundamentan por el hecho de algunos conceptos que voy a pasar a desarrollar. Antes voy a ver qué es lo que se entiende por bioenergética en nuestro tiempo. Para eso vamos a ver este triángulo que está dividido en 3 partes. Hay subdivisiones, pero como es un webinar, es una presentación, como una charla, una conferencia, no es una clase o un curso, vamos a centrarnos en los 3 principales aspectos en los cuales se entiende y se estudia lo que se tiene ahora como bioenergética. Para ello, vamos a ver en este triángulo que está dividido en 3 partes y vamos a plantear acá la parte superior sería la energía. Lo intangible, la vitalidad, lo que hace que las cosas estén vivas. ¿Sí? En el siguiente, hacia abajo, estaría el sistema nervioso. Y en la base, la sangre. Hablar de sangre desde los conceptos bioenergéticos y de los conceptos de la tradición energetista, cuando se habla de sangre, para nosotros, generalmente sangre, bueno, es ese fluido que nutre todo el organismo. La sangre que circula en todo el sistema vascular sanguíneo. Pero el concepto sangre, el concepto Shui, como le llaman en Oriente, sangre es igual a tejido, sangre también es igual a órganos. Todo aquello que nutre la sangre a través de todo el sistema vascular sanguíneo, desde las grandes arterias, las venas, los capilares, a los capilares más pequeños que hay y que están presentes en todos los tejidos y todo lo que es la estructura del organismo, están vivificados y nutridos por la sangre. Están ahí y se sostienen y se mantienen en tanto haya esa sangre que los nutre y los vivifica, que además transporta oxígeno, transporta el prana, transporta energía. Por lo tanto, ahí donde hay un tejido, ahí donde hay un órgano, ahí donde hay una función, hay sangre en un ser vivo. Por lo tanto, cuando un órgano enferma, hay una información en la sangre que genera la predisposición para que ese órgano se enferme. Vamos a verlo de esta manera mejor. Vamos a ver. Desde el punto de vista estrictamente bioenergético y en la mayor cantidad de enfermedades, la enfermedad no comienza en la sangre, y voy a poner acá estructura. Cuando la enfermedad ya aparece con todo su cuadro sintomatológico, cuando la enfermedad ya está comenzando a instaurarse en el organismo y evolucionando la enfermedad, cualquiera de esas enfermedades es la consecuencia
de un desorden, un desequilibrio que mucho antes, poco, o sea, me puede haber sido poco tiempo, medio tiempo o mucho tiempo atrás, se ha ido gestando como un desequilibrio en el plano de la energía. En estas palabras, yo ahora puedo estar sano, desde el punto de vista que no me duele nada, que no hay un síntoma, que no está declarada una enfermedad. Entonces, la enfermedad, cuando ya aparecen los síntomas, cuando se va al médico, cuando ya lo diagnostican la enfermedad, no ha comenzado la enfermedad cuando aparecieron los primeros síntomas. Las condiciones de la enfermedad se fueron gestando mucho antes en desórdenes a nivel de energía. Y en un tiempo indeterminado, esa información de ese desequilibrio energético que se ha ido dando acá en esta instancia, en esta parte de la cúspide, esa información de ese desequilibrio energético, que es la parte más inmaterial, donde se gestan todos esos desequilibrios, esa información pasa a un sistema que es energético material, porque el sistema nervioso conduce electricidad, ¿eh? Y entonces está como entre medias entre lo que es energía pura y lo que es estructura propiamente dicha. Entonces, esa información de ese desequilibrio energético, que es lo que puede con el tiempo generar la enfermedad, esa información va al sistema nervioso y luego a través de ahí aterriza esa información de ese desequilibrio primigenio en la energía, aterriza en la sangre. Y esa información de ese deterioro energético, donde se gestan las condiciones de la enfermedad, comienzan a generar una serie de trastornos y desequilibrios a nivel de la sangre y se van a alojar en el terreno debilitado de la persona, en tejido, en un órgano, y donde se va a aparecer la enfermedad propiamente dicha. Desde ese punto de vista, la bioenergética sostiene, como lo sostiene las medicinas tradicionales orientales y milenarias, que toda enfermedad desde ese punto de vista es psicosomática. Porque se genera en el terreno de la energía y eso se transmite a la sangre lo transmite a los tejidos, a los huesos, a la piel, a los órganos, llega a la diátesis del paciente, al terreno debilitado, y aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Eso es lo que se entiende por bioenergética. También es cierto que las alteraciones a nivel de estructura de tejidos, de manera sostenida, pueden también afectar la energía. Es un asunto de ida y vuelta, pero en definitiva, la enfermedad desde el punto de vista del concepto bioenergética, la enfermedad cuando aparece, cuando es diagnosticada, ya viene gestándose tiempo atrás a nivel energético, y a poco que pase un tiempo va a aparecer, si eso no se resuelve a nivel energético, se va a expresar en el cuerpo como una patología, como una enfermedad. Eso a grandes rasgos de lo que sería el concepto ahora disque moderno, pero no moderno, sino bastante antiguo, porque este mismo concepto, con otros nombres, dicho de otra manera, se viene diciendo desde la alta antigüedad hace más de 5 o 6 mil años atrás, como es en el caso de lo que se conoce ahora como medicina tradicional china. No es como concepto, como nombre, como concepto, es nuevo para la vida moderna, pero es absolutamente antiguo y siempre ha sido así, tanto en la base y el fundamento de las medicinas tradicionales energéticas hasta nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, habiendo visto, porque estoy fundamentando el hecho de psicología bioenergética, porque pasemos ahora a ver aparte de este tema, vamos a ver ahora, un momento, lo siguiente, con el mismo triángulo. Ahora voy a desarrollar este aspecto, por ejemplo, hablar de psique
con ese término, claro, en el mundo moderno se ha ido desarrollando toda esa disciplina terapéutica como la psicología, como la psiquiatría, de alguna manera también la neurología y todo ese campo que de alguna manera está como separado de lo que es la enfermedad orgánica, de lo que es la enfermedad física. Esto más o menos puede entenderse de un concepto fundamental de lo que es la medicina oriental energetista, que le llaman el concepto de los tres tesoros. El ser humano, en principio, para la medicina oriental, es una entidad energética. Porque no podría ser posible vivir si no hubiese una vitalidad, una fuerza que desencadena todos los procesos bioquímicos, funciones, metabolismo, todo. Si no hubiese esa vitalidad, esa fuerza, esa energía inmaterial en una entidad viva, ninguna fisiología, ningún metabolismo, ninguna bioquímica podría desarrollarse en el organismo. El concepto de la bioenergética podría resumirse en estas frases. A buena energía, buena bioquímica. A buena bioquímica, buena energía. Que lo que quiere decir es que si la energía del ser humano se encuentra en condiciones, en buenas condiciones, equilibrada, tonificada, ¿no?, que fluye, que cumple su función, va a generar ese hecho energético saludable, va a generar una buena bioquímica. Y si hay una buena bioquímica, va a ser bien difícil que una persona enferme a nivel orgánico o cualquier enfermedad orgánica y física. Entonces, de manera preventiva, podríamos decir, lo que hacemos es preservar el equilibrio y las buenas condiciones de la energía y con ello garantizamos una buena bioquímica. Pero también, si yo garantizo un buen funcionalismo en la bioquímica del ser humano, garantizo a su vez una buena energía. Es un feedback que se da entre ambos. Eso es bioenergética. Así se explica en esa frase la bioenergética. A buena energía, buena química. A buena bioquímica, buena energía. Eso es igual a salud. ¿Sí? Entonces, el concepto de los tres tesoros conceptualizan al ser humano como una triunidad. Una triunidad funcional interdependiente entre sus distintas dimensiones. No hay separación entre lo que es el psiquismo, el espíritu, ¿no? No hay separación entre lo que es eso intangible, inmaterial, la conducta, la psique y todo eso. No hay separación con lo que es el soma, con el cuerpo. Están dentro de un mismo. Es como decir, es un ser humano orgánico que tiene, por ejemplo, riñón, hígado, corazón, y páncreas, vesícula biliar, todo ello, pero si lo separo de la unidad del individuo, no me sirve. Porque lo que le da sentido a cada uno de esos órganos es la interrelación entre sí, para ser una unidad funcional. Yo no podría vivir sin hígado, sin pulmones. Pero el pulmón y el hígado, si bien cierto, tienen su propia fisiología, interactúan con los demás órganos y entrañas y hacen que haya un mecanismo holístico en funcionamiento y que se expresa como vida. No hay separación. Como generalmente hay, lo psicológico va por un lado, lo del cuerpo va por otro lado, lo del espíritu va por otro lado. El ser humano, desde el punto de vista, como lo enuncian las tradiciones milenarias y ancestrales, el ser humano es la expresión de un espíritu configurado. O sea, en principio es una entidad de espíritu, de vitalidad, de energía, que toma una forma, que se configura en una estructura y da paso a que sea un individuo. No podemos separar al espíritu
espíritu, el concepto de espíritu, y quiero que no me lleven el concepto de espíritu al terreno religioso, porque no es patrimonio de las religiones, ¿eh? Es mucho más que eso. Entonces, el ser humano, desde el punto de vista de las tradiciones ancestrales, sostienen que el ser humano, no dicen el ser humano es un cuerpo habitado por un espíritu, dicen en principio, es un espíritu que en una circunstancia en este planeta ha tomado una forma y se ha configurado de determinada manera y aparece un individuo vivo. Eso es lo que es. Entonces no hay disociación. Si bien es cierto, se estudian las distintas dimensiones, como por partes, necesitamos integrarlas en un todo, cosa que lamentablemente la ciencia moderna, ahora con la cuántica, afortunadamente, y con otros conceptos de la biología moderna, ¿no? Y otras cosas que están apareciendo ahí, ya se están acercando a ese principio, pero ese es el concepto primigenio que hay. Que se fundamenta en el concepto milenario llamado de los tres tesoros, o en chino, Sanbao. Así se llaman los tres tesoros. ¿En qué consiste la visión de los tres tesoros? Dice, el ser humano en sí mismo, como una entidad viva, es un tesoro de la creación, que se subdivide en tres tesoros para configurar una sola unidad. Y esos tres tesoros se conceptualizan, lo voy a poner en conceptos en chino, se conceptualizan como el Jin o Shin en la base, ya les voy a decir qué es esto, el Chi, ya les voy a decir qué es esto, y el Shen. El ser humano es el conjunto, la interrelación. O sea, esos son tres aspectos, tres dimensiones indivisibles de una entidad viva. Entonces, un individuo, cuando lleva en sí mismo a lo largo de toda de su vida una información que en nuestro mundo, en la ciencia moderna se conoce como el genoma. Una información que hace que la persona, bueno, un hombre, una mujer, copulan, conciben un hijo, hay una concepción, se desarrolla un feto durante 9 meses que obedece a toda esa información proveniente de los pares cromosómicos de los padres, que se conjuntan en esa estructura. Esa base esencial que desarrolla un ser humano desde el momento de la concepción, todo el tiempo del embrión, el feto, cuando nace y a lo largo de la vida, le acompaña toda esa información del genoma proveniente de los padres. Eso es llevado al terreno de la embriología y todo eso, eso sería, o del genoma, sería el gen, estaría en relación directa con la información del genoma. Soy lo que soy, tengo la cara que tengo las inclinaciones, las tendencias que tenga, en función de una información que se conjugó y se relacionó desde el momento de la concepción y que fue desarrollando una estructura en el vientre materno para que luego siga desarrollándose luego después del nacimiento a lo largo de la vida hasta el tiempo que le tocó vivir. Nosotros llevamos esa información. Es una herencia que viene de los ancestros. Ese es el Shin, el genoma. Pero cuando una persona nace, a partir del momento que nace en adelante hasta que muere, para seguir sosteniendo, no solamente sosteniendo, cuando recién nace una persona, no solamente sosteniendo, sino que para que esa persona se desarrolle, se crezca, como todo ser humano va creciendo, toda su estructura, y va desarrollando inclusive otro tipo de crecimientos a nivel de otras cosas, todo eso
que se va sosteniendo hasta que termina su desarrollo y luego todo lo que continúe el tiempo que le toque vivir, necesita una alimentación que permita que tenga una estructura, que se desarrolle, que se mantenga. Eso proviene, toda esa fuerza proviene de los alimentos. ¿Qué alimentos? Según la medicina tradicional, el alimento de la tierra y el alimento del cielo, le llaman ellos, refiriéndose al alimento del cosmos. El alimento de la tierra es todo aquello que nos llevamos a la boca como alimento y comemos. O sea, el alimento de la tierra. Y el alimento del cielo, considera la tradición, es el aliento que nos permite la vida a través de la respiración. Ninguno de esos dos alimentos podrían faltar, porque si alguno de ellos falta, solamente es la muerte. El ser humano vive porque come y vive porque respira. Pero resulta que eso que yo como, un pan con mantequilla o lo que ustedes coman, que viene como una cosa sólida, que lo meto a la boca, me lo como y a ese, comienza un viaje, otra vez desde el estómago, un rumbo, una ruta, que va a ir desde el pan con mantequilla hasta producirse un quimo en el estómago, que por una parte va a ir al intestino delgado para que el intestino delgado separe los nutrientes y los lleve a la sangre y asimismo a través del almacén de la sangre que es el hígado, distribuirlo en todo el cuerpo para que lo nutra, y otra ruta que coge ese alimento en forma de energía vapor al vaso para transformar todo el pan con mantequilla en energía del alimento. Y esa energía del alimento asciende al pulmón, donde recibe el oxígeno proveniente del aire, el prana celeste, el alimento del cielo, y producen la energía nutricia que sostiene la vitalidad y la capacidad transformadora de energía de todos los órganos y todas las entrañas. En otras palabras, el pan con mantequilla o lo que fuese, que era tangible, que lo podía ver, lo podía pesar y lo podía medir, como consecuencia de todos esos dos procesos, termina siendo sustancia vía sangre o chi, energía, que le da vitalidad a todos los sistemas del organismo. Y cuya trabajo central está garantizado por la actividad transformadora en energía del estómago y del vaso o de la caldera central. Esa energía que produce la estructura y que proviene del alimento que yo como y de la respiración se le conoce en medicina oriental como el chi que sostiene el organismo. Es el segundo tesoro. El tercer tesoro es el Shen. ¿Qué es el Shen? El Shen es muchas cosas. Cuando hagamos en el curso vamos a desarrollar este criterio del Shen de manera mucho más amplificada. Este es un webinar. El Shen es lo que podríamos considerar o se considera, para lo que nosotros podemos entender, todo el campo psico-espiritual de un individuo. Entonces, yo soy la expresión de una esencia que heredé y que es la base y el sustento de mi estructura, de mis tendencias y de lo que ahora yo soy como individuo, que se sostiene y se mantiene durante la vida gracias al alimento del cielo, con el aire que respiro, y de la tierra, con lo que como, que genera que pueda tener huesos, que pueda tener tendones, que todo se pueda nutrir y desarrollar, y de una expresión psicoespiritual donde está dentro de ello todo el campo de las emociones, de los sentimientos, de las conductas, etcétera, etcétera, tanto lo que se considera en la vida moderna como el campo de la psicología o en el campo de la espiritualidad.
Eso es lo que es un ser humano. ¿A qué viene psicología bioenergética? Que es acuñar un nombre para adaptarlo a nuestro tiempo, porque a nadie, que es estudiar el aspecto de este campo, o sea, de esta parte del Shen, pero integrado a todo lo demás. Porque el campo de la psique, una emoción, no es un tendón, no es un hueso, no es la cabeza, no es un brazo, no. La emoción es intangible. ¿O acaso ustedes cuando se sienten felices, la felicidad sale en forma de cubo, de triángulo, no? Es algo que sí, se expresa en mis maneras y todo, pero el sentimiento, la emoción, lo que yo pueda estar sintiendo a este nivel es intangible. Por lo tanto, pertenece al terreno de las energías sutiles. Por lo tanto, esas energías sutiles se expresan a través de la forma. De ahí que viene psicología bioenergética. Ahora bien, una imagen que se desarrolla a partir de este triángulo que expresa los tres tesoros es algo muy bonito que a mí me clarificó muchas cosas cuando me lo explicó uno de mis maestros. Dijo, mira, los tres tesoros es esto. Me dijo, imagínate una vela. Aquí tenemos una vela. El sustrato, o sea, la cera y la mecha es el yin, lo que hace posible que tú tengas una estructura, la esencia, la base esencial en el cual se construye estructuralmente un ser humano. Pero es una vela que está ahí, ¿no? Pero ¿para qué es la vela? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo, la función de una vela? Es dar luz. Entonces el ser humano, desde el punto de vista del yin, desde el punto de vista esencial, es la vela. Pero para que esa vela pueda tener fuego, necesita una base energética que encienda esa llama. Esa llama la enciende la energía que se produce a partir del alimento de la tierra y el cielo en forma de chi. Ya tenemos ahora la llama de la vela. Pero todavía no hemos completado. La llama es el chi. Pero ¿cuál es la consecuencia de esa llama ardiendo? Es la luz que emite esa llama que se sustenta en el sustrato de esa cera y esa mecha. Entonces el propósito y el objetivo de una vela es dar luz. Para eso necesita cera, mecha y fuego. Y la consecuencia de todo eso es la luz. Bueno, la luz es la expresión del Shen, de la actividad psicoespiritual de un individuo. De ahí que viene el tema que dice, el ser humano, en estricto sensu, es un ser de luz. Por lo menos para eso está diseñado. Otra cosa es que en vez de dar luz, no demos nada. Otra cosa es que no cumplamos ese rol. Pero el sentido de la vela es dar luz. Y para dar luz necesita fuego, el chi. Y ese fuego tiene que tener un sustrato, el yin, la esencia representada por la cera. Como en el Shen está el campo de la se estudia el campo de lo que se conoce comúnmente como psique, la psique de un individuo es la expresión de todos, es la coronación de todo, de todas las dos bases que están ahí primigenias. Quiero que vean cómo se va armando ahí
se va armando el paquete del sentido de una psicología bioenergética, que está en relación con la vida, con todos sus mecanismos, desde estructurales, físicos, orgánicos, fuerza, vitalidad y por último, expresión psicoespiritual. Por lo tanto, sanar la psique. Muchas veces sanar la psique, para sanar la psique hay que sanar el cuerpo, hay que atender los órganos, hay que atender los tejidos y demás funciones biológicas, metabólicas y todo lo que un organismo es. Pero para atender al cuerpo hay que atender también la psique. O sea, no se pueden descuidar, son indisolubles unas de las otras. Bien, entonces esto es para dar a pasar a otro concepto que aquí la mayoría, hasta donde veo, tienen alguna formación, información, o ha estudiado acupuntura. No voy a profundizar en el tema porque quiero centrarme en esto. Resulta que el ser humano tiene órganos y tiene entrañas. Y están representados desde el punto de vista de la medicina tradicional en 5 movimientos que están a su vez en relación a elementos del planeta como es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. No me voy a explicar todo eso, pero en todo caso nos vamos a situar sobre todo en el campo de los órganos, del riñón, del hígado, del corazón, del vaso páncreas y los pulmones. El riñón, como la mayoría de ustedes saben, está relacionado con el agua, el hígado con la madera, el corazón con el fuego, el vaso páncreas con la tierra y el pulmón con el metal. Bien, entonces vamos a entrar ahora a conceptualizar para entrar un poco más en el tema que estamos desarrollando. En Occidente hablar de riñón, de hígado, de corazón, de vaso páncreas, de pulmones, tiene un desarrollo, un concepto, un conocimiento, una información de todas las funciones fisiológicas que hace cada uno de estos órganos. Bueno, la mayoría por lo menos tiene una idea para qué sirven los riñones, para qué sirve el hígado, para qué sirve el corazón, para qué sirve el páncreas, el vaso y los pulmones. La mayoría por lo menos tiene esa idea. No vamos a profundizar de entrada tanta en el asunto. Pero resulta que eso que se conoce generalmente en Occidente como función de un riñón o de un hígado, como los demás, desde el punto de vista de la medicina bioenergética, un riñón no solamente atiende la fisiología que conocemos del riñón o del hígado, sino que son cada uno de estos órganos, un momento, cada uno de estos órganos, en este caso, el riñón acá, en el agua, el hígado, acá en la madera, el corazón, en el fuego, el vaso, me he puesto aquí con este vaso, el vaso páncreas realmente es en la madera, en la tierra, y por último el pulmón en el intestino, en el metal. Todos esos órganos, por decir algo, para recordárselos a quienes ya lo han estudiado, el riñón no solamente es la función renal, los huesos, todos, las médulas, el sistema nervioso, influye en el cerebro, el sentido del oído. En el aspecto psíquico, el desarrollo de la voluntad dependen del riñón. Y así, el hígado no solamente es el almacén de la sangre, el que produce la bilis para acceder a la vesícula biliar y participa en el sistema digestivo, no solamente es metabólico, el hígado también es tendones, también es vista, también es creatividad, fuerza, decisión.
El corazón no solamente es la bomba esa que bombea sangre, es todo el sistema vascular sanguíneo, es la palabra. El vasopáncreas no solamente es lo que hace el vaso, o el páncreas en el sentido de la producción de insulina, glucagón y todas esas cosas. El vaso es tejido conjuntivo, es músculo, es sentido del gusto, es reflexión. El pulmón no solamente sirve para respirar, el pulmón también es piel. Depende del pulmón la piel, el sentido del tacto, la capacidad del recuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, la tradición conceptualiza a todos estos órganos que acabo de enumerar. Estoy omitiendo las entrañas porque sería un estudio de otro tipo. A todos estos órganos que acabo de enumerar, las clasifica como unidades psicosomáticas. O también unidades energéticas. Cada órgano, además de todo lo que se conoce a nivel científico, a nivel de fisiología, de cada órgano, el concepto de órgano, para los estudios que nosotros hacemos, además de eso, no excluye lo otro, además de eso, o sobre todo eso, un órgano es un transformador de energías. El órgano transforma energías. ¿Qué significa transformar energía? Ustedes han visto en su casa, por ejemplo, ustedes ven en sus casas que la mayoría de los artefactos y cosas que tienen en sus casas funcionan porque hay energía eléctrica, ¿verdad? Si no hubiese energía eléctrica, todos los aparatos estuviesen ahí como cacharros inservibles. Estarían ahí más bien ocupando espacio para que funcionen y cumplan el objetivo de haber sido creados, necesitan una fuente de energía. Entonces resulta que esto que llega a nuestros tomacorrientes y a nuestras casas para enchufar un artefacto, por ejemplo, acá en Lima o en el Perú es 220 voltios. Pero de donde emana, de donde se produce esa energía que llega a las casas, no es 220, suele ser 20.000 voltios. Ahora ustedes imagínense poner 20.000 voltios en la casa, se incendia. Y si enchufan algo ahí, lo destruyen, porque es mucha fuerza. Entonces, esos 20.000 voltios que llegan a nuestros tomacorrientes, en el camino hay unos condensadores, una cosa, que son transformadores, o sea, transforman de 20 y van disminuyendo, hasta ponerlo en 220. O sea, han tomado una fuente de energía con una capacidad de voltaje muy grande y la han ido transformando a un nivel menor para que sea utilizable en los distintos artefactos que tenemos en casa. Son transformadores de energía. Un celular funciona con 9 voltios, no 220. Por eso es que cuando ustedes van y enchufan para recargar su celular, hay una cajita. Esa cajita sirve para que esa toma de corriente que de 220 la reduzca a 9 voltios y sea utilizable en el celular. Bien, ¿para qué les digo esto? Para que se hagan una idea de que todos los órganos que acabo de decir cumplen la función de ser transformadores de energía. Coger una energía mayor, adaptarla, de modularla y que sea utilizable para que el riñón tenga función renal, para que produzca huesos, para que produzca médulas, para que produzca pelo, para que dé sentido del oído, y etcétera, etcétera.
Todas las energías telúricas, o sea, provenientes de la Tierra, tanto a través del alimento o a través de lo que emana de la propia Tierra. Todas las energías del cielo cósmicas, tanto que provienen del cosmos mismos o a través de la respiración, se anastomosan en los órganos, en cada uno de ellos, y cada uno de ellos se convierte en un transformador de energía para producir un tipo de energía que sea capaz de producir huesos, por ejemplo. Que el hígado pueda producir tendones o que haga su metabolismo o lo que tenga que hacer. Eso es lo que hace. Por eso son unidades psicosomáticas y unidades energéticas. ¿Por qué son psicosomáticas? Porque todas estas unidades energéticas u órganos, por ejemplo, pongamos uno de ellos, el riñón. Tenemos aquí un riñón representado por este círculo dividido en dos. Ahí donde hay energía hay polaridad. No es posible que se exprese la energía si no hay polaridad. Por eso es que vienen dos cables del corriente, ¿no? Un cable no hace nada. Son dos cables, el yin y el yang, polo positivo, polo negativo. Por lo tanto, si el órgano, además de lo que es un transformador de energía, tiene las dos polaridades. Por lo tanto, el riñón va a tener polaridad yin o negativa y polaridad yang, o sea, positiva. Un área que transforma y produce determinada energía, el factor negativo, y un área que mueve esa producción de energía allá donde sea necesario que vaya. Eso hacen todos los órganos. Con una, ¿qué les digo? Un detallito. Ese detalle es que los órganos, riñón, hígado, corazón, vaso páncreas y pulmón, a su vez, en el área yin, o sea, en esta área, lo voy a separar en dos, en esta área yin, se producen dos tipos de energía. Una energía, un chi, o llamémoslo así, para que se puedan desarrollar las funciones renales, que se produzcan y sostengan los huesos, las médulas, todo lo que les he dicho, un tipo de energía, y otra más purificada, muy sutil, que se le llama, se le conoce como la quinta esencia. O sea, en otras palabras, el riñón y todos los demás órganos van a producir un chi o un nivel de energía para el gusto, para el gasto cotidiano, digamos, y otra energía de mayor pureza, llamada quinta esencia, que es la encargada de producir el Shen, o sea, el aspecto psicoespiritual del individuo. Por eso es que si los órganos son transformadores de energía, que son capaces de producir y adaptar una energía, en el caso del riñón, para las funciones renales, hueso y todo lo que me han dicho, y además producir a la vez y al mismo tiempo otra energía de mayor pureza que produce un psiquismo. Entonces, y es un órgano, entonces el órgano pasa a ser una entidad psicosomática por naturaleza. Por lo tanto, la enfermedad, no habrían enfermedades psicosomáticas y no psicosomáticas, porque un órgano no solamente es la fisiología que le corresponde, sino que tiene una amplia acción. Por ejemplo, el riñón, hablemos de tejidos. Tenemos huesos porque el riñón genera esa energía para producir y sostener los huesos. Tenemos tendones porque el hígado se hace cargo de producir una energía que cree y sostenga el desarrollo de un tendón. Tenemos sistema vascular sanguíneo porque el corazón produce la suficiente energía para generar el sistema vascular sanguíneo y que cumpla la función. Tenemos músculos, tejido conjuntivo y de sostén porque hay la energía del vaso páncreas que produce ese tejido.
tenemos piel, porque hay un pulmón que genera una energía que produce, sostiene, mantiene la piel. Pero así como el riñón llega a los huesos, por ejemplo, el hígado alcanza los tendones, el corazón al sistema vascular sanguíneo, el vaso páncreas a los músculos y el tejido conjuntivo de sostén y los pulmones a la piel, también el riñón es el responsable de la voluntad. El hígado es el responsable de que la persona tenga impulso, decisión, resiliencia, valor, coraje, capacidad de proyectar un camino. Y el corazón no solamente bombea la sangre y produce el sistema vascular sanguíneo, sino que además genera y produce aquello que de todos los seres que viven en el planeta es el único especie que tiene ese don. Y es el don de la palabra. La palabra depende de la energía del corazón. Tenemos músculos, así como tenemos músculos y tenemos producidos por el vaso páncreas, el intelecto, la capacidad de reflexión, de estudio, proviene de la energía del vaso. Y nos inspiramos y recordamos y hacemos útil el recuerdo gracias a que hay pulmones. Son entidades psicosomáticas. Siempre lo han sido por naturaleza, son intrínsecas a ellas. Por eso ese tema de que hay enfermedades psicosomáticas y otras que no lo son, a la luz de este conocimiento, es absolutamente falso. Todas las enfermedades son psicosomáticas. Han comprometido a la energía y han comprometido a la más sutil de las energías, la quinta esencia, que se produce a través de los órganos. Ahora bien, vivimos en una época que hoy por hoy creo que en la historia de la humanidad, a mí me gusta la historia, toda la historia de la humanidad es una historia de guerras, infortunios, todo lo que ustedes quieran. Un deterioro del ser humano como individuo, como tal. Pero parece ser que esta época se gana el premio de todas las anteriores. Nunca antes en la historia de la humanidad, por lo menos conocida, las energías hereditarias del genoma de una persona han estado tan contaminado. Que contiene información anómala que no solamente alcanza al ADN, al tema fisiológico, tejido, bioquímico, sino al temperamento. Ya venimos como puestos con yaya de fábrica, por decirlo. Nunca antes hemos tenido una alimentación tan perversa como la de hoy. ¿Y qué tiene que ver la alimentación en la parte psíquica? Como que no. En principio, energéticamente hablando, la alteración en el campo psíquico, en el campo de lo que se conoce como psiquismo, psiquiatría, todo ese campo, la conducta, todo ese. Desde el punto de vista energético, y lo conocemos los acupuntores cuando estudiamos eso, es producido por un calor tóxico en el organismo que alcanza al corazón y al maestro de corazón. Cuando el corazón y el maestro de corazón es alcanzado por el calor tóxico, se perturba, perturbando la psique del ser humano. Resulta que la dieta que se come en el mundo moderno es la fuente más grande y la producción más grande de calor tóxico interno que perturba el corazón y el maestro corazón. Hay que cuidar la dieta. La dieta tiene que ver también con esto. El clima. No tanto por el clima per se,
sino por la falta de adaptabilidad en el conjunto de los seres humanos, que andamos peleándonos con todo, hasta con nosotros mismos. Por último nos peleamos con el frío, con el calor del carajo, con el, que no sé cuánto, que eso, estamos peleando. Y hacia eso le sumamos las variaciones climáticas que se dan, algunas de ellas muy perversas en función al comportamiento del ser humano. Entonces también está generando un medio climático que le perturba, en el cual se ve absolutamente, en muchos casos se ve absolutamente, ¿cómo se dice? Incompetente para adaptarse a las fluctuaciones normales de la naturaleza, en este caso expresadas por el clima, que no es otra cosa que la expresión de las energías por el movimiento natural del sol, de la Tierra alrededor del Sol. Y ahora tenemos la peor de las lacras que perturban y que generan ese calor que perturba. No solamente digo que solamente la psique, perturba tejidos, perturba todo. Las enfermedades crónicas de nuestro tiempo que se van entre autoinmunes, degenerativas, autoagresivas, tumorales, son expresión de ese calor que se está gestando por el estilo de vida moderna. Y que se corona de manera contundente con la siguiente predisponente, que son las energías electromagnéticas descontroladas de nuestra época. Electricidad, electromagnetismo, wifi, el microondas, toda esa marea energética con la cual convivimos todos los días en nuestras casas y fuera de nuestras casas, llegan a perturbar y generar un estrés a nivel celular tan fuerte que o genera una distorsión mayor, generando una enfermedad física muy grave, o perturba el psiquismo de una manera como nunca se ha visto antes. Es radiación, 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 que además no tiene punto de desfogue. Por ejemplo, las casas, cuando están bien diseñadas en su red eléctrica, tienen, aparte de lo que del polo positivo y polo negativo, donde yo enchufo, tienen lo que se llama cable a tierra. El cable a tierra es un tercer cable que permite que cualquier fluctuación, sobre todo en exceso de las energías de la casa, para que no dañen o pongan en peligro lo que está en la casa, esa sobrecarga se va a tierra, ¿no? Por ese cable. O sea, tiene un punto de desfogue. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida moderna? Desde los años 60, en que aparecieron los zapatos sintéticos, nos han puesto un aislamiento de las fuerzas telúricas de la Tierra, que son altamente antioxidantes y además no permiten la liberación de esa energía hacia la Tierra, que se va acumulando por las energías hereditarias, por la dieta que produce calor tóxico, por el clima y por las energías electromagnéticas. Que al definitiva, la consecuencia final de todo este San Benito, de estas predisponentes, termina siendo afectado nada más y nada menos que el Shen, o sea, la psique. El ser humano, como lo vemos en la figura aquí, recibe permanentemente influjos cósmicos que vienen del cosmos. Antes de que lleguen esos influjos celestes lejanos, el planeta Tierra, que es una entidad viva y tiene un aura, tiene un chi que emana, una fuerza que emana, que no son cosas de brujos y curanderos, ¿no? Entonces, Van Allen descubrió hace un tiempo, un astrofísico, que por ejemplo el planeta, además de la atmósfera, estratosfera y toda esa vaina, tiene la exósfera, conocida ahora como la banda de Van Allen, que cubre más o menos a una distancia de 500 kilómetros hacia arriba. Pongamos que es, acá tenemos
el planeta, con todas sus capas atmosféricas. Hay una capa atmosférica llamada exósfera, que se le conoce como la capa de Van Allen, por fuera, que es el que modula, o encargado de modular las energías electromagnéticas que provienen del cosmos y del universo a la Tierra. Resulta que esa banda, esa exósfera, la banda de Van Allen, actualmente, en estos momentos, por todos esos residuos, satélites, basura nuclear, radiactiva, todo eso que los científicos de las últimas décadas, quizás 2 siglos, siglo y medio atrás, no pueden botar a los basureros de la Tierra, lo lanzan al espacio. ¿Y saben dónde están? Rodeando toda la exósfera. Por lo tanto, todas las radiaciones y los influjos del cielo, lejos de purificarse para llegar al planeta con todo lo que vive ahí, se recontracontaminan con la tremenda cantidad de basura radiactiva. Vayan ustedes al YouTube, vayan a ver la banda de Van Allen y van a ver la de... Ya no se ve, parecen estrellas. No, no son estrellas. Son basura. Muchos de ellos satélites que ya no sirven y están orbitando. Es una cantidad que parece que puede ser... Tú dices, ah, mira, los sirve de estrellas. No, es basura. O sea, las energías procedentes del cielo, del cosmos, que son las energías con las cuales los órganos van a encargarse de transformar la energía vital, viene extremadamente contaminada por basura radiactiva desde la banda de Van Allen o desde la exósfera. Con eso le sumamos a lo anteadicho, que va acumulando calor, que va acumulando. No hay nada que lo libere de ese calor. El psiquismo está tan perturbado que no se dan cuenta de lo que está pasando, como hay una estupidez colectiva que se está generando en los seres humanos que son capaces de soportar situaciones que realmente no lo soportaría nadie que tenga medio seso. Bien, eso del cosmos. Pero resulta que como siempre andamos con zapatos, y los zapatos son sintéticos, son aislantes, que no permiten, en principio, que las energías, voy a poner otro color, que las energías telúricas beneficiosas del planeta capten la planta de los pies y lleguen al organismo, sino que además lo aíslan para que toda esa acumulación electromagnética descontrolada de lo mismo que hemos generado nosotros, de la basura en la exósfera, más el aislamiento de la Tierra, estamos prácticamente una célula cancerígena, absolutamente así radiactiva, que está en plena de expresión, de formación de Dios. ¿Qué va a pasar con eso? Si hay calor de ese tipo acumulado en el organismo, se van a producir las enfermedades más berracas que hay ahora en nuestra vida moderna. El cáncer es una de ellas, porque el cáncer es calor tóxico en el organismo que se ha alojado en el tejido debilitado de una persona determinada, y si ese tejido son los pulmones, aparecerá cáncer de pulmón. Así funciona la cosa. Está tan acumulado de esa situación, por una parte, pero por otra parte, el calor tóxico alcanza al corazón energético y lo perturba. ¿Y qué termina perturbando? El Shen, el psiquismo, su vivencia espiritual y todo ese campo sutil que corona a un ser humano. Visto así, y no quiero malograrles la noche, está terminando botando todos los... No. Visto así,
Y haciendo esas consideraciones, urge, porque ya no basta lo que antes funcionaba. ¿Cómo hacemos con todo eso ahorita? ¿Cómo purificamos? ¿Cómo liberamos? ¿Qué hacemos médicamente, terapéuticamente con eso? Porque no solamente se trata de una medicación, no solamente se trata de una acupuntura, no, hay más elementos que hay que hacer. Una de ellas es que el mismo ser humano se dé cuenta de lo que está pasando y hay mecanismos que permitan liberar eso, porque así como están las cosas, el psiquismo del ser humano está muy pervertido, pero muy pervertido. Y yo no creo que en estas circunstancias, en esas condiciones y con las causas que les acabo de reseñar, porque es una reseña, esto lo podríamos ver en clase muy detalladamente, con todo lo que hay, pues sea fácil abordar de la manera convencional un problema, un deterioro, un desequilibrio que afecte el psiquismo del ser humano. Las medicinas alternativas, las medicinas humanistas y también energéticas tienen propuestas y tienen grandes alternativas para poder, digamos, participar de manera favorable en dar una respuesta que por lo menos alivie en parte esta debacle del ser humano actual. Las tiene. Y esas son las que, de alguna manera y como un aporte, vamos a desarrollar un primer curso de iniciación en este tema, que es el curso de Psicología Bioenergética que comenzamos el 8 de septiembre. Y si alguien está interesado, ahí ya desarrollaremos, porque ahora he hecho una exposición, pero no estoy dando alternativas. Hay alternativas de mucho tipo que están en el campo de la acupuntura, en el campo del movimiento, en el campo de la psicoterapia, en el campo de la energía, en el campo de la homeosiniatría, en el campo de la acupuntura geoelectromagnética. Hay un montón de cosas que se pueden hacer como respuesta para trabajar el tema de la psique o de la psicología del ser humano, visto y desde la perspectiva de lo que ahora se conoce como bioenergética, por eso lo de psicología bioenergética, porque la psique no solamente es esa entelequia que está concentrada en que estoy nervioso, que el estrés emocional, es mucho más. Y acuérdense que es una situación psicosomática y siempre lo ha sido así, y así es contemplado por las medicinas tradicionales que están vigentes hasta nuestro tiempo. Lo que pasa que, como les digo, mucho se ha creído y mucho se cree hasta ahora que la enfermedad psicosomática son unas y las otras son las otras. En la experiencia que tenemos nosotros, en las casi 3 décadas que un servidor tiene en esto, a poco que le pregunte a un paciente una media cosita cuando viene con una artrosis de rodilla o con una fibrosis pulmonar, casi siempre, te lo digo que casi siempre, si no me lo han dicho es porque no he sabido preguntar. De base hay un conflicto que ha afectado su relación consigo mismo y su relación con su entorno, que ha afectado profundamente la psique y ha aterrizado en el tejido, en el órgano, produciendo una enfermedad. Prácticamente siempre. Bien, entonces, nada, eso es lo que quería compartir con ustedes. El próximo webinar estará, pues ya será para septiembre, que ya entra la primavera. Estamos con el fenómeno de la niña, estamos más fríos que en otras oportunidades, pero igual habrá primavera. Y daré un webinar con respecto a las enfermedades que son generalmente desencadenadas en algunas personas en la estación de primavera. Pues nada, hasta aquí. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿Están Sí, ahí? escucho. Voy a hacer Sí. un dedo. Gracias. Sí, claro, se escucha. Gracias, Darwin. Gracias. Bien, nada, cualquier otra cosa, pues me escriben. Al grupo, he hecho el grupo ese de consultas con el profesor ahí, algún comentario que quieran hacer o algún petitorio de algún tema que les interese. ¿Bien? Para tener un contacto de tanto en tanto.
Bueno, Muchísimas gracias, Darwin. Gracias. Gracias por ayudarme. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Es gratuito, ¿no?